Buenos días, iglesia. Un feliz domingo y que el Dios de los cielos te bendiga. Este precioso día, esta preciosa mañana, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, del versículo 2 al 10. Dice así la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te fatigará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y dale un aplauso al Señor. Te bendigo en esta hora, en esta preciosa mañana, y vamos a ver este tema de bendición que el Señor nos trae. Y la palabra o el título que le quise, que el Espíritu Santo me dio y yo le quise poner a esta enseñanza es cuarentena depurable para bendición. Eso es lo que está viviendo la humanidad hoy en día. Una cuarentena de depuración. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Para poder entrar en esa tierra que fluye leche y miel, para poder estar preparados. Y vamos a ver 5 puntos importantes aquí en esta palabra que el ser humano, el creyente y sobre todo el cristiano tiene que saber. El primer punto que podemos ver aquí es que Moisés le está hablando al pueblo. Moisés, ya después que pasó el proceso, él comienza a hablarle al pueblo y a decirle todo lo que ha pasado y por qué le ha pasado. Todo lo que está escrito en la ley y que el Señor, el Dios Todopoderoso, hizo pasar a su pueblo elegido por ese proceso durante 40 años. Y lo primero que él le dice en el versículo 2 es: te acordarás de todo el camino por cuanto te ha traído Jehová tu Dios 40 años. Y el primer punto que él trae aquí es: nunca olvides para qué llegó la cuarentena a tu vida. Nunca lo olvides. Dios es un Dios de cuarentenas. La gente hoy en día se escandaliza. Es lo mismo cristianos. A veces se escandalizan o nos escandalizamos porque no entendemos los propósitos de Dios o no traemos a memoria lo que Dios ha hecho con la tierra, con el pueblo, con su gente durante generaciones. Cada vez Dios agarra porque Él necesita
a través de los procesos de cuarentena, meter a las personas que quiere bendecir en un proceso. Y la humanidad se turba, la humanidad no entiende, porque la humanidad se preocupa de tantas cosas que el enemigo ha establecido y ha formado y no ha querido entender o no ha entendido, porque todavía hay muchos que tienen la mente embotada, e incluso cristianos, que el príncipe de este mundo, Jesucristo, dijo, o no lo dijo Jesús, pero lo aceptó, era Satanás, es el gobernador de todos los reinos. Y hay muchas comodidades que el mismo enemigo coloca para que el creyente se vaya apartando lentamente de Dios hasta capturarlo y sacarlo. Entonces Dios tiene un plan B siempre. Él siempre tiene sus planes B, C, D, cualquier tipo de plan, y Él activa siempre esos planes. Y el primer plan que siempre Dios coloca es un proceso de ayuno, de cuarentena. Jesús, y estamos en la gracia, porque ahora somos cristianos y estamos en la gracia, pero el pueblo de Dios tiene que entender que así como Él metió a Jesús, que era santo, que no había cometido pecado, en 40 días de ayuno, en una cuarentena, así muchas veces nosotros tenemos que entrar en ese proceso. Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches por Satanás en el desierto. No vas a ser tentado tú, no voy a ser tentado yo, no voy a ser procesado, no vamos a ser procesados en un desierto durante 40 días. Claro que lo vamos a hacer, todos. Tenemos que pasar por ese proceso, porque en el proceso comienza una depuración y comienza a salir en el hombre, en la persona, lo que no le agrada a Dios, y hay que irlo sacando, irlo reconociendo y ir saliendo de esas cosas. Podemos ver también que de ti y de mí depende que la cuarentena se extienda más. Depende de nosotros, no depende ni de Dios. Depende de nosotros que esta cuarentena se extienda más. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al libro de Números y leemos en el capítulo 14, del versículo 33 al 38, y voy a leer en la traducción, del lenguaje actual. Mira lo que dice la palabra de Dios. Como ustedes no confiaron en mí, sus hijos andarán por el desierto cuidando ovejas durante 40 años. Tendrán que esperar hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto, para que aprendan lo terrible que es desobedecerme. Los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días. Así que yo los castigaré 1 año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran. Así fue como Dios castigó con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, los cuales habían hecho que todos los israelitas se rebelaran contra Dios. Los 12 exploradores, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Dios siempre ha bendecido a sus hijos a través de las cuarentenas. Vean que solo Josué y Caleb quedaron con vida. ¿Por qué? Cuando tú tienes unas promesas de parte de Dios, cuando nosotros tenemos, el pueblo de Dios, tenemos promesas de parte del Señor, y no le creemos, no tenemos la fe para creerle a Dios y caminar en lo que Él nos ordena, entonces los procesos nuestros, los desiertos,
van a ser más largos. Y encima de eso, tú no vas a disfrutar esa bendición. La van a disfrutar tus hijos si obedece lo que Dios dice. Porque mira lo que pasó. Dice, como ustedes no confiaron en mí, sus hijos van a andar por el desierto cuidando ovejas durante 40 años. El proceso de cuidar ovejas es un proceso que te hace humilde. Es un proceso que a ti te quita, porque tú manejar la oveja es terca, la oveja no tiene visión, la oveja vive quejándose. Y para tú salir de la arrogancia, saber llevar personas que son porfiadas, entender y poder caminar con aquel tipo de gente, de personas que piensan diferente a ti, y tú aprender a soportar eso y a aceptarlos como son. Eso es lo que el Señor está diciéndole al pueblo de Israel, que no entendieron el proceso de ser pastores y de poder llevar a las personas y tener una misericordia como Dios la tiene con nosotros. Les dice que ellos los hijos de ellos van a apacentar en el desierto. Y le dice, y tendrán que esperar hasta que todos ustedes mueran en el desierto. Ya estaba la sentencia. ¿Por qué? Cuando Moisés envía a los 12, a cada príncipe de cada tribu, envía a los 12 exploradores, llegan a la tierra de Canaán. 10 dijeron que habían gigantes, que habían hombres, que se creían langostas, insectos, y que así los demás los veían a ellos. Tú tienes que saber que si tú quieres salir de ese desierto, si tú quieres salir de ese proceso y no quieres que se te demore más después de la cuarentena, tú tienes que creer en las promesas de Dios. Tú tienes que saber que tienes un Dios que pelea por ti. Tú tienes que saber que hay un Dios que te ha hecho promesas y que tú estás en un propósito divino y eterno. Y que de ti depende, si le crees o no, que tu proceso se demore. Que tu proceso depurativo se haga más extenso y que mueras en ese desierto. Yo conozco hermanos que han muerto en el desierto y nunca se han visto las promesas de Dios, y con unas promesas maravillosas. Conocí una hermana que duró con un cáncer 3 años y medio. Dios esperando que ella se arrepintiera de la arrogancia, del ego, del odio, del rencor, para bendecirla. Estaba en un desierto, estaba en un proceso, pero no quiso cambiar. A lo último Dios la mató, se la llevó al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Vea lo que sigue diciendo. Para que aprendan lo terrible que es desobedecerme. Mira, cuando Dios te da una promesa y cuando Dios te dice que hagas algo, tú tienes que saber que si tú le desobedeces a Dios, tu proceso va a ser más largo. Y eso va a hacer que la ira de Dios vaya sobre los hijos de desobediencia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. La ira de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 6. La ira de Dios siempre va sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que como Padre, y aquí sigue diciendo Él, los castigaré duramente, les juró y lo haré. Que como nuestro Padre, y qué Padre que ama a su Hijo, no lo castiga, no lo disciplina para que no se pierda. Dios tuvo que castigar a esa generación perversa, incrédula, que renegaron de Dios, porque dijeron que Dios lo había metido a una tierra de gigantes y los iban a matar ahí, que hubiera sido mejor morir en Egipto. Tú tienes que entender el proceso, tú tienes que entender el desierto de 40 días y tienes que entender lo que está pasando en la tierra, en la humanidad, estos 40 días. Tienes que dejarte llevar. Tienes que dejarte llevar por lo que Dios te dice, para que no recibas un castigo, para que no pierdas la bendición, para que puedas entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Mira lo que sigue diciendo el versículo 35. Dice, para que aprendan lo terrible que es desobedecerme. Bendito el Padre.
los castigaré, lo juro, lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días. Ay, Padre. Y aquí viene algo muy profundo que la gente no entiende. Dios me ha dicho a mí, mira, vas a ayunar 40 días. Y en los 40 días, Él me ha dado unas instrucciones. Y me ha dicho, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y yo he anotado todo. Cuando salgo del ayuno, lo que tengo que hacer, más lo que tengo que cambiar en mí para poder ver la bendición, comienzo a ejecutarlo, pero Satanás siempre usa a los hermanos. Satanás siempre, él es bueno y él es muy buen estratega, haciendo que los demás quieran cambiarlo a uno de la orden que el Padre le dio para bendecirlo, ¿sí? Hasta con la misma palabra. Y entonces a veces he querido flaquear. Y cuando yo me freno y no camino en lo que Dios me dice, me va mal. Porque a mí también me ha pasado. Yo también soy humano. Yo no soy un querubín. Y he tenido que volver a comenzar desde el principio a seguir la instrucción de lo que Dios me ha dicho durante el proceso del ayuno. Porque es un desierto. Tú quieres comer, tú te tiras al piso, tú ahí oras, tú ahí lloras, tú ahí clamas, hay cosas que están en ti que tú no quieres sacar y tienes que sacarlas. Entonces es un proceso depurativo, ¿sí? Pero cuando tú desobedeces, el proceso se te hace más largo. El proceso, ahora con esta pandemia, vea, si la tierra, si los seres humanos no se arrepienten, no buscan el rostro del Señor, muchos van a morir. Y la pandemia de pronto se puede extender en muchos países. ¿Por qué? Porque Dios permitió. Este es un proceso, iglesia, este es un proceso que demora 15 días. En 15 días la curva tiene que subir a su máximo nivel y de ahí comienza a descender. Pero Dios, que es un Dios de cuarentenas, permitió que todo el mundo viviera encerrado 40 días para que ahí, en esos 40 días, buscaran su rostro, oraran, clamaran, le obedecieran, se arrepintieran y caminaran en lo que Él les dice, en las visiones que ha revelado. Porque Dios al pueblo le habla a través de muchas maneras. Yo he visto personas que me han dicho, pastor, yo tuve este sueño con usted. Pastor, bueno, Señor, ya entiendo que eres tú el que me está confirmando lo que me has mostrado a mí. Entonces, desobedecer a Dios hace que tu proceso depurativo en el desierto se extienda más. Tú tienes que saber que tienes que tener la fe, que lo que Dios te prometió, quiera el diablo o no, lo vas a tener en tu vida. Porque el propósito de Dios, meterte en un desierto, no es maldecirte, es bendecirte. Pero en ese desierto vas a sacar toda la basura que está dentro, que no te permite ver y no te permite caminar al proceso divino y eterno que tiene para tu vida. Dios es un Dios de cuarentenas. Cuando tú miras el año en el que estamos, que es un año de bendición, porque esta cuarentena para mí es una bendición. Siempre he dicho, Dios tiene que, en la tierra tiene que depurar lo que tiene que depurar. Tiene que limpiar lo que tiene que limpiar. Y cuando nosotros vamos y miramos el año que es 2020 y tú sumas 20 más 20 te da 40. Así de simple. Es un año de depuración. Es un año donde Dios siempre en 40 días ha hecho procesos de limpieza. Cuando tú vas a Génesis capítulo 7, versículo 4, tú ves que las aguas del abismo se abren las aguas del cielo. En la tierra no llovía. Y comienza a brotar agua por todas partes. El único que se guardó y que Dios limpió y guardó de esos 40 días en que llovió, día y noche, fue a Noé y a su familia. Pero Él limpió la tierra. Lee la palabra de Dios para que veas. Lo otro que podemos ver también es que todo
apóstol como Moisés vive 3 procesos de cuarentena depurable. ¿Cómo así, pastor? Claro. Si tú ves la vida de Moisés, él comienza, lo recoge la hija de Faraón en una cesta, se lo lleva, lo cría con opulencia, como un rey, vivía en palacio, mandaba, tenía poder, tenía cargo, vivía todos los lujos, aprendió varios idiomas, aprendió a comercializar, aprendió en la guerra, aprendió muchas cosas en ese puesto de opulencia. Pero Dios permitió que él matara a un egipcio a los 40 años y le tocó salir de Egipto, salir de la zona de confort, de la opulencia del mundo. Eso le pasó a Moisés a los 40 años. El segundo proceso de Moisés lo vivió él en Madián con su suegro Jetro, ¿sí? Porque Dios te necesitaba aprenderle, enseñarle humildad, criando ovejas. Tú puedes ver tranquilamente en Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 16 y te darás cuenta de eso. Y la vida de Moisés, desde que nació a los 40 años, la puedes buscar en el libro de los Hechos, capítulo 7, lees del versículo 23 al 47. Y contextualizas y verás todo lo que Esteban dijo de Moisés antes de que lo mataran los mismos israelitas. Y después lo saca Dios y lo lleva a que guíe y acompañe a un pueblo rebelde en el desierto. Esa es la vida del apóstol. Esa es la vida. O sea, hoy en día, para tú ser apóstol, el mundo, la religiosidad, dice que es que tú tienes que estudiar 5 años teología en una universidad. A ti te capacita Dios, a ti te mete Dios. Tú tienes obviamente que instruirte, tú tienes que aprender algunas cosas, pero la mejor capacitación te la da el Espíritu Santo, metido con Él, encerrado con Él, buscando su rostro de madrugada. La mejor capacitación. Y cuando tú llegues a un rango de nivel, que tú tengas esa comunión directa con Dios, que tu rostro brille como le brillaba el de Moisés, y comiences procesos de ayuno de 40 días, como los hacía Moisés. Entonces vas a estar capacitado y experimentado para poder manejar. Antes no puedes catalogarte como apóstol. No. ¿Por qué? Porque los apóstoles de hoy en día son de denominación. Hoy hay mucho que se dice ser apóstol, pero uno le pregunta cuántas obras has abierto, a cuánta gente ha formado para que ellos formen a otros. Y dicen que no saben. Un apóstol es formador de formadores, metido con Dios. Un apóstol pasa los procesos. Un apóstol conoce primero la opulencia, conoce el mundo. ¿Para qué? Para que deje de ser religioso y entienda y pueda comprender y aceptar y recibir a los que vienen del mundo como estaba él. Porque eso le pasó a Moisés. Un apóstol tiene que pastorear, lidiar con todo ese tipo de personas caprichosas, lloronas, molestosas, amargadas, afligidas, y saberlas llevar como se llevan las ovejas. Moisés duró 40 años lidiando, pastoreando ovejas. No eran ni de él, eran del suegro, Jetro. Y pastoreando las ovejas. Tú orando por aquellas personas que son rebeldes, que no se han querido, porque es que también toca pastorear cabras. Y la cabra brinca de aquí para allá, va y viene, y todas esas cosas. Tú tienes que tener la paciencia y el amor de saber llevarla. Pastoreando las personas, como Dios te dice en su palabra, tú vas a ser trascendido después a otro nivel. Porque es que el trabajo del apóstol no es quedarse en una iglesia. El trabajo del apóstol es viajar, caminar, formar a otros y establecer el reino de los cielos.
según las órdenes de Jesucristo en otros lugares. Si no, no eres apóstol. Eres un simple siervo de Dios que tienes una congregación. Así de simple es. Y lo podemos ver, la vida de Moisés, los últimos 40 años, acompañando al pueblo en el desierto, cuando él va a morir, que Dios lo llama a que suba al monte, porque el pueblo le hizo coger una ira y le metió 2 palazos con la vara al Señor Jesucristo, que era la roca. Desobedeció, se llenó de ira, de arrogancia, y fue sacado de ver la tierra prometida. Eso lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 34, versículo del 1 al 12. Ahí está todo el proceso donde él reconoce. Mira, yo no entré a la tierra, yo duré 120 años por estar con ustedes, aquí 40 años en el desierto. Vea, es la vida de Moisés, me parece a mí que es la vida del hombre más grande que Dios ha utilizado. Después de Jesús, Moisés. Es más, los judíos hoy en día, los judíos ortodoxos, no viven la ley de Cristo, viven la ley de Moisés. Admiran a Moisés, porque fue un gran hombre. Ellos están equivocados porque el velo no se les ha caído, dijo Pablo. Pero cuando se les caiga el velo, se convertirán al Señor Jesús. ¿Sí? Lo tercero que podemos ver aquí, en el proceso depurativo y en lo que la cuarentena puede durar, dependiendo, se puede extender en tu vida y en mi vida, es que la cuarentena limpia y depura para poder bendecir. ¿Cómo así? Claro. Cuando nosotros leemos en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 6, vemos que el pueblo va a entrar a la tierra cuando ya ha depurado, ha limpiado, ha sanado a todos aquellos que tenían que morir en el desierto porque no creían en Dios, porque eran rebeldes, porque vivían llorando, porque eran detractores de lo que Dios decía. Y el cuarto y último punto es que en las cuarentenas Dios a veces le toca cambiar un liderazgo rebelde por un liderazgo obediente. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 18 dice que Elí reinó o gobernó o juzgó al pueblo de Israel durante 40 años. 40 años. Pero Elí fue un hombre que no quiso obedecerle a Dios y puso su corazón a los hijos y permitió que los hijos hicieran toda esa clase de desmanes y desórdenes, y por ende Dios tuvo que matarle los hijos, sacar el arca de Israel, ponerla en la tierra de los filisteos y matarlo a él. ¿Para qué? Para que llegara Samuel, que fue el segundo juez, y comenzara a juzgar al pueblo de Israel, su pueblo, su tierra, de una manera obediente como Dios quiere y manda. Porque es que a veces nosotros, los mismos pastores, nos volvemos rebeldes. Volvemos desobedientes a lo que Dios nos está diciendo, porque Dios es un Dios de temporadas. Y muchos viven con la misma tradición, no, la misma alabanza, el mismo corito. No. Las misericordias de Dios son nuevas y grandes cada mañana. Y tú, para conocer las misericordias de Dios y no seas reemplazado, tienes que buscar su rostro. Y hay momentos, y yo conozco personajes que cuando Dios les dice, tu momento ya pasó, viene otro, entonces le cogen envidia, entonces no lo dejan avanzar. Hermanito, tienes que entender que Dios cambia muchas veces el liderazgo por un liderazgo nuevo, por un liderazgo renovado. La tecnología, el avance de Satanás va avanzando todos los días y Dios tiene que avanzar a la vanguardia de lo que el enemigo está haciendo para que el pueblo no se pierda sin salirse de sus principios. Porque Dios cambia las estrategias, pero los principios los mantiene firmes.
Y siempre tiene que buscar una persona joven con una mentalidad renovada, como dice Romanos, capítulo 12, versículo 2, que se renueva todos los días. Renovados por medio de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú y yo nos renovamos todos los días el entendimiento de lo que Dios quiere, porque es que el problema es que ya se vuelven religiosos y entonces no buscan el rostro de Dios. No va a haber ninguna renovación ahí, porque Dios es un Dios celoso y Él siempre busca que nosotros hablemos con Él, porque Él es nuestro Padre. Por eso los desiertos se hacen también más largos, cuando tú no cambias la manera de pensar, cuando tú no buscas estrategias nuevas para estar delante de Dios. Y el segundo punto que vamos a ver aquí es el desierto, la cuarentena. En el desierto, la cuarentena, tu mayor sustento es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Algo que le dice Moisés de parte de Dios al pueblo. Dice: y te afligió, ay Padre, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. ¿Qué está diciéndole aquí? Primero, en el desierto tú eres afligido. Somos afligidos en el desierto. Porque mucha gente quiere salir, pero no puede, porque no los meten presos. Mucha gente quiere irse de paseo, de parranda santa, los han cogido por allá. Y esos desobedientes, porque no se someten a la autoridad, pero son unos rebeldes, son los que van a sustentar lo que los municipios del país tienen que gastar en esta cuarentena por rebelde. Y ojalá que les pongan una multa mucho más cara, ¿sí?, por no someterse a la ley de Dios. Y dice: y te afligió. Y ese tipo de personas va a tener aflicción. El encierro causa aflicción. Y muchos hoy en día que no tienen que comer, dito el Padre, están pasando hambre, están en el desierto. Hombre, agarra estos días, métete en ayuno, busca el rostro de Dios y verás la bendición tan grande que viene. Pero la gente de hoy en día no lo quiere hacer, porque siguen siendo rebeldes. Y ahora lo que dice: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. A mí me causa mucha risa, porque yo he escuchado hermanos, y muchos de ustedes los he escuchado alabando, diciendo que el maná, que les dé nuevamente el maná al Señor, que es un pan que cayó del cielo y que sustentaba, y que qué bueno que hoy en día pudiéramos tener ese maná, porque el maná era Cristo. Yo me pongo a pensar y le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué tienen esa mentalidad tan retrógrada? No se contextualizan y leen la palabra de Dios como si leyeran un periódico. El maná, y puedes buscarlo en internet, y puedes comprar la semilla de culantro y la mueles y te la comes y me dices que también te sabe. Si tú miras la Biblia, en el libro de Éxodo, el maná sabía semilla de culantro, y Dios tuvo misericordia y le echó un poquito de miel, y lo tenían que comer 3 veces al día. Era un pan de aflicción, el maná. ¿Por qué? Porque era una comida de castigo. Por eso el pueblo estaba cansado y pidió codornices. Y mira, y Dios, con la ira que tenía con el mismo pueblo, ay Padre, el día que le mandó las codornices, le dio codornices que subían 2 metros arriba, los ahogaban y le salían por las narices. Si no, búscalo en la Biblia, ahí está en el libro de Éxodo y en el libro de Números. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque el pan de castigo era el maná.
Y el maná, si tú no te metes con Dios, no aprovechas la cuarentena para buscar su rostro, ¿tú crees que vas a entrar a la leche, a la tierra que fluye leche y miel? No. Los procesos van a seguir. Las aflicciones te van a seguir por dentro. Está aquí. ¿De qué te tienes que alimentar tú? Saca tiempo. Te llevo diciendo todos estos días, este es el mejor tiempo, porque uno puede estar tranquilo, no sabe que no puede salir, entonces uno se encierra a ayunar, a orar, a estar en la presencia del Señor, a leer las Escrituras. Aliméntate de la palabra de Dios, aliméntate, para que cuando vengan los ataques del enemigo, no te destruyan, para que cuando venga la adversidad, tú tengas la confianza puesta en el Señor, tu Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Tú tienes que saber que la sangre de Cristo te cubre. Ella te limpia, ella te lava, ella te purifica, te santifica. Tú tienes que tener fe en el Señor. No puedes seguir creyendo que el enemigo te está destruyendo. No, si el enemigo está haciendo algo aquí en la tierra, es porque Dios se lo permitió. Pero la gente del común no entiende eso porque sencillamente no se alimenta de la palabra. Le son desobedientes a Dios porque sencillamente no conocen, no buscan de su palabra. Y a veces el Señor tiene que sustentarnos con maná por rebeldes durante el proceso de cuarentena. Cuando el diablo tienta a Jesús, enviado por el Espíritu de Dios, enviado por Dios. Y si Dios hizo eso con Cristo, su Hijo amado en el quien tenía complacencia, ¿qué puedes esperar o qué puedes creer tú que va a hacer con nosotros aquí en la tierra? Que nos ama. Y es como todo hijo que ama, lo disciplina. Jesús fue el más obediente, fue el único obediente. Bueno, no hay ninguno, dijo él. Y sin embargo, el Padre tuvo que meterle ese proceso. Pero mira, cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 4 y leemos del versículo 1 al 4, en la traducción lenguaje actual, mira lo que dice. Luego, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerle caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días, con sus noches, justo tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, sino que necesitas obedecer todo lo que Dios manda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú no conoces las Escrituras, si tú no sacas tiempo especial, que ahora lo tienes, estamos pasando un desierto de cuarentena, para conocer a Dios, para seguir su palabra, para que tú puedas reflexionar, para que Él te hable a través de su Santo Espíritu, a tu corazón, a tu mente, a tu alma, a donde Él quiera. ¿Sí? Pero para eso tú tienes que vivir alimentado de su palabra. Si no te alimentas de su palabra, nunca vas a tener la capacidad de poder entender qué es lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para ahora que salga este proceso de cuarentena, los procesos que vienen nuevos, las estrategias de negocio, porque la economía la va a levantar a todos aquellos que busquen su rostro durante el proceso de cuarentena. Eso se los aseguro, porque ese es el Dios que yo conozco. Cuando tú obedeces su palabra, porque es que muchos pecan y desobedecen y cargan maldición porque no se alimentan de su palabra. Pero cuando tú te has alimentado
y obedeces su palabra y sigues caminando en ella, entonces viene la bendición grande para tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 del versículo 5 al 6. Mira lo que dijo Moisés. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos, para que ustedes los obedezcan. ¿Eso está donde? En la palabra de Dios, en el territorio que van a ocupar. O sea que si tú no conoces la voluntad de Dios, Él no te va a meter a un territorio donde fluya leche y miel, donde haya muchas bendiciones, si tú no estás, porque tú no estás preparado para saber manejar esas bendiciones que Él te va a dar. Dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio o entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor en el libro de Isaías. Obediencia y no sacrificio. El tercer punto que podemos ver aquí en la palabra de Dios dice: no te preocupes por lo material, enfócate en Cristo Jesús y en la obediencia al Padre. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio y leemos en el capítulo 8, versículo 4, mira lo que dice el Señor. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Por qué las personas tienen preocupaciones? Muchos están hablando en las noticias, en sus casas, hermanos que me llaman, que la economía, y ahora la economía va a caer, el país se va a quebrar. Hombre, no se han quebrado los países, otros países bajos, que ya salieron de la cuarentena. Te vas a quebrar tú, nos vamos a quebrar nosotros, que somos un pueblo escogido por Dios, que somos una nueva generación, que le creemos al Dios Todopoderoso, que buscamos su rostro. No te preocupes por eso. ¿Sabes qué dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando leemos del versículo 25 al 33? Mira lo que dice la palabra de Dios. No vivan pensando en que van a comer, que van a beber o qué ropa se van a poner. Tres cosas fundamentales, dice Jesús, que la gente no se tiene por qué preocupar. Ni comida, ni bebida, ni vestido. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para que lo vistan. Ojo. Miren los pájaros, los pajaritos que vuelan en el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre, que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Tienes que saber que tú vas a tener hasta más de lo que necesites después de ese proceso de cuarentena. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¡Ah, qué bendición! Por eso me fascina esta versión. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más con ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que van a ponerse. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ojo con esto. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que
reconozcan a Dios como el único rey y hagan lo que Él les pide, Dios les dará a su tiempo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrá tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Los problemas de cada día. Busquen primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, la justicia de Dios. Lean su palabra, aliméntense de ella y obtengan bendición. El cuarto punto que podemos ver en este tema es que nunca puedes olvidar este proceso en tu vida. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5 en adelante, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Reconoce que este proceso lo puso Dios por el orgullo del hombre. Dios siempre coloca procesos fuertes, procesos poderosos, procesos para quebrantar nuestro orgullo. La Biblia dice que al arrogante y al orgulloso Dios lo mira de lejos. Y ha tocado a todas las naciones de la tierra este proceso de cuarentena. Los famosos, muchos famosos, han tenido que entrar fuertemente a este proceso de cuarentena. Hubo un hombre en la historia de la Biblia muy poderoso, doblegó todo el mundo y por orgulloso fue doblegado él. Solamente fue transformado cuando él reconoció el poderío de Dios. Ese hombre se llamó Nabucodonosor. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, leemos en el capítulo 5, del versículo 20 al 21, mira lo que dice la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor se sentía tan importante y poderoso que empezó a tratar mal a la gente. Por eso Dios le quitó el reino. Nabucodonosor no pudo seguir viviendo entre la gente, pues se portaba como un animal. Vivía entre los burros salvajes, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Así vivió hasta que reconoció que solo el Dios Altísimo reina sobre todas las naciones y que solo Él decide quién puede ser rey. Nabucodonosor estaba en su palacio con su orgullo y un año atrás él tuvo un sueño donde había un árbol y con unas raíces que quebrantaba y los animales, y va y llama a Daniel y le pregunta a Daniel que le interprete el sueño. Y Daniel le dice lo que le iba a acontecer si él no reconocía que el Dios de los cielos, el Padre Celestial, es el que tiene dominio sobre todas las cosas aquí en la tierra. Y él se para en la ventana del palacio y dice: esta es la gran Babilonia que yo, Nabucodonosor, ha hecho con mi poder. Enseguida, no había terminado él de hablar y viene una voz del cielo: así se te dice a ti, rey Nabucodonosor, serás pastoreado en el campo durante 7 tiempos, 7 años en que Dios le cambió la mentalidad y lo volvió loco. 7 años donde comía pasto como los burros. 7 años donde él se creía un caballo. 7 años donde fue procesado hasta que reconoció que el Dios del cielo y de la tierra es el que manda.
¿Por qué tenemos que esperar en el proceso de la cuarentena que quizás Dios nos transforme la mente 7 años? ¿Por qué las personas no reconocen desde ahora que tenemos la oportunidad que Dios nos está dando de estar un tiempo metido con Él? Que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es el que está permitiendo todas estas cosas. Yo tuve un hermano que me dijo que él se metió en oración fuertemente y se puso a reprender los demonios. Y el demonio se le acercó y le dijo: tú no tienes autoridad, porque esta autoridad me ha sido dada. Nadie en la tierra tiene autoridad para reprenderme a mí. Es un espíritu de muerte, es un espíritu poderoso. ¿Quién le da la autoridad? Se la dio Dios. ¿Por qué? Por el orgullo del hombre, por el orgullo de las naciones, por el orgullo que está en las personas, que muchos que tienen que arrepentirse, hoy en día le están sacando provecho a la pandemia. Y no saben que fue el Dios de los cielos el que la permitió, para que la tierra, las personas que Él quiere que sean salvas, busquen su rostro, lo conozcan. Él no los está acusando, Él no los está juzgando. Él solamente quiere el corazón de nosotros hacia Él. Hasta que no reconozcas que te alejaste de Dios, los temores seguirán en la mente de las personas. Así como los tenía Nabucodonosor, y duró 7 años comiendo pasto. No se bañaba. El rocío del cielo era el que lo bañaba. Le crecieron las uñas. Era el rey más poderoso de la tierra. Y Dios le cambió la mentalidad. Mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo 5, versículo del 14 al 15. Dice así la palabra de Dios: yo atacaré a Israel y a Judá con la misma furia de un león. Los agarraré y los haré pedazos, y no habrá quien los salve. Luego los dejaré por un tiempo, ay Padre, y esperaré a que se arrepientan. Cuando reconozcan que me han ofendido, se llenarán de angustia y entonces me buscarán. Todo proceso que hay, tú tienes que reconocer, tienes que tener presente, y nunca se te puede olvidar que Dios lo ha permitido en la vida para disciplinarte, para cambiarte, para llamarte la atención, para que busquemos su rostro, para que estemos en más comunión con Él, para que hablemos más con Él, para que seamos verdaderos hijos. Hasta que la tierra, la humanidad, no reconozca eso, esos procesos van a seguir y la cuarentena se puede extender. Y el quinto y último punto que podemos ver en esta palabra es que dice: después de la cuarentena llegará la bendición. Tienes que creerlo, iglesia. Ustedes tienen que creerlo. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 7 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque Jehová tu Dios te introduce después a una buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas, en montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, porque eso era el maná, un pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Prepárate, porque después de la cuarentena
entrarás en tu Gilgal. Después de esta cuarentena viene Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal es un punto, es una tierra de transición. Es la tierra donde todo el pueblo de Israel, fue la primera tierra donde el pueblo de Israel, después de salir de Egipto y pasar 40 años en el desierto, llega a descansar. Es la tierra donde el maná dejó de caer. Ese pan de aflicción que ellos comían todos los días se acabó y comenzaron a comer los frutos, la bendición que Dios tenía preparada para todos aquellos que soportaron el desierto y le obedecieron a Dios. Fue la tierra donde Dios, cuando el pueblo entra, agarra a los hombres, los hace circuncidar, porque todo lo viejo, lo que tenían que dejarlo allá. Es una tierra de transición, es una tierra donde comienzas a comer fruto. Mira, cuando nosotros vamos al libro de Josué en el capítulo 5 y leemos del versículo 9 al 12, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces Dios le dijo a Josué, ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso, hasta hoy, ese lugar se llama Gilgal. Escucha, los israelitas celebraron la Pascua al caer la tarde del día 14 del mes de abril. Mientras estaban acampados en Gilgal, en la llanura cerca a Jericó. Ojo, día 14. El día 15, el día siguiente, comieron por primera vez lo que producía la tierra de Canaán: granos, trigo, horneado, pan sin levadura. Ese mismo día, el maná dejó de caer, pan de aflicción, se les acabó. Los israelitas ya no comieron más maná, sino que se alimentaban de lo que producía la tierra de Canaán. Mira qué bendición tan grande y algo tan profundo que hay aquí. Aquí en Colombia, la cuarentena, y creo en el Señor que va a ser así, se cumple el 15. Aquí la bendición la comenzaron a probar ellos, a alimentarse de ella, porque el maná se les fue el 15 de abril. Todos los que quieran recibir esa promesa, captúrenla, porque está a través de la palabra y es una promesa de parte de Dios. Prepárate. Después de la cuarentena viene la bendición, porque esta es una cuarentena depurativa para bendición en tu vida, en mi vida y en la vida de toda la humanidad. Que tengas un excelente día. Oremos.